La Asamblea Nacional, en pleno declive de su prestigio, está a punto de renovar sus autoridades. Hay aparentemente una paridad de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. ¿Qué pasará? Precisamente un asambleísta, el general Paco Moncayo, está hoy en larepublica.es. General, ¿cómo está usted? Jorge, muy buenas tardes. En primer lugar, déjeme felicitarle. Otra vez está en su trinchera. Esas trincheras no se abandonan nunca. Claro. Así es que le deseo todo éxito en este programa. Muchas gracias, general. Es importantísimo que haya programas de estos. Un Sí. país tiene que debatir sus problemas, tiene que enfrentar opiniones, tiene que reconocer distintos puntos de vista. Un país en el cual haya una plana, uniforme, unilateral, unidimensional forma de pensar dispuestas del poder, no es un país en el que sea digno vivirse. Así es que, por supuesto que le felicito. Muchas gracias, general. Estar nuevamente en la trinchera. Como Muchas debe gracias. ser. A pesar de los esfuerzos del gobierno por callarme, no me callo. Así debe ser. General, hablamos de la renovación de la Asamblea Nacional. ¿Usted está con el gobierno o con la oposición? Porque hay gente que dice, finalmente el general Moncayo habla contra el gobierno, pero vota con el gobierno. Bueno, mire, Jorge, hay formas de ver las cosas. A una persona que, como yo, ha hecho campaña de ciudad en ciudad por el no, a una persona a la que el presidente de la República se ha referido en los términos que se ha referido. ¿Qué le ha dicho? Recuérdemelo, porque me parece muy pintoresco lo que dice ese señor. Bueno, él dice cosas increíbles. No, bueno, a mí me dijo increíbles. De todo, pero mire, no quiere ni acordarse por lo que veo que le he entre dicho. otras, ¿no? Estos temas se refería a la modernización de los sistemas para acoger las TIC, en fin. Pero yo de estas cosas, ¿cómo puedo hablar con gente como Paco Moncayo, como Jorge Escala, como Betty Amores? Imagínense, ¿no? Ya. Somos personas tan de poca capacidad que ni siquiera se dignaría el presidente hablar con nosotros. A pesar de eso, usted le dicen que usted con mucha frecuencia vota con el gobierno. Claro, yo voto las leyes cuando veo que son buenas para el país. Mire, Jorge, usted sabe, porque usted sí sabe de estos temas. La oposición no implica votar no a todo. Pues. La oposición en democracia es fundamental para ayudar a mejorar lo que está en trámite, para asegurar la gobernabilidad democrática. Usted no puede votar por sistema, no, qué cómodo. No necesita ni estudiar las leyes, ni matarse con asesores para saber de qué se trata cada punto. ¿Por qué? Porque voy a votar no. ¿Por qué? Porque estoy en la oposición. Eso no es oposición. Yo hago una oposición. Cuando comenzó este gobierno... Usted hace oposición, pero usted se declara de oposición. Pero por supuesto, públicamente. Cuando yo inicié hace 2 años, dije que declaraba una independencia crítica. ¿Por qué estaba comenzando? Después de todas las barbaridades que he visto, yo declaré que pasaba a la oposición. Pero no puede ser una oposición de una persona que no acepta subordinarse al oficialismo para subordinarse a consignas de otros movimientos o partidos de oposición. Yo hago la oposición desde mi libertad para poder, como político, como ser humano, tener la capacidad de discernir entre lo que es bueno o es malo para el país. Entonces yo he votado leyes en las que he contribuido para modificarlas y no he votado cuando he visto que estas leyes no son buenas para el país o que tienen o pueden ocasionar graves daños a los ecuatorianos. 2 votaciones muy importantes se vienen ahora. La primera, no sé si en orden cronológico, pero la primera, ley de comunicación. Es evidente, más allá de los discursos oficiales y las cadenas nacionales, es evidente que el gobierno quiere que esa ley de comunicación sea un instrumento para que el presidente pueda seguir amordazando a los medios de comunicación y terminar con la prensa independiente. ¿Usted votará en contra de esa ley o a favor? Mire, yo votaré en contra si no se respetan los 7 puntos del acuerdo ético-político. Y en esos 7 puntos está el cuarto que dice
que se reconoce la necesidad de un Consejo de Regulación independiente del gobierno y de los poderes fácticos. Yo no voy a votar una ley que tope de ninguna manera ninguno de los convenios internacionales de los que somos suscriptores como país. Convenios que sirven para garantizar la libertad de expresión y el periodismo libre. Pero por supuesto, yo he defendido, Jorge, que aunque todos los derechos tienen la misma importancia, eso es un principio universal, que hay un principio, un derecho que es gestor, que es germinal de nuestra racionalidad y de nuestra condición de seres humanos, que es la capacidad de pensar con libertad, de expresarnos con libertad, de opinar con libertad, y que los seres humanos han luchado siglos para que esto sea reconocido, que dar un paso atrás sería volver a la barbarie, que afectaría a nuestra naturaleza de seres humanos, el momento en que alguien quiera poner trabas a nuestra forma de pensar, de sentir, de expresarnos, de comunicarnos. Entonces, en eso yo no puedo transigir, porque su palabra final, de principios. Su palabra una final ley es que ley mordaza. De ninguna manera, de ninguna manera. La segunda es la renovación de las autoridades del Congreso. Usted se había mencionado como un posible candidato a la presidencia de la Cámara. Hoy se habla, por ejemplo, de la señora Betty Amores, que podría ser la candidata no oficial. ¿Usted está dispuesto a votar por una candidata no del gobierno? O si es que el señor Cordero es mejor, a su entender, que el candidato de la oposición, a lo mejor termina votando por Cordero. Pero yo he expresado la oposición a las oposiciones, porque hay que reconocer que hay las oposiciones, que personalmente, yo no aspiro a ningún cargo, que igual que para usted, esta es su trinchera, para mí, mi curul es mi trinchera, que desde mi trinchera, desde mi curul, he luchado 2 años en defensa de los intereses de mis electores, que no necesito cargo alguno para desempeñar esa función. Y les he dicho que votaré pidiéndoles que haya un candidato de consenso, porque yo pienso que mi candidatura podría romper consenso. Usted sabe que tenemos un pasado, una historia, y que hay personas que difícilmente van a querer ir detrás de Paco Moncayo, por muchas razones. Entonces yo por eso mismo, para evitar que las oposiciones tengan ningún pretexto, he dicho que votaré y apoyaré y defenderé un candidato que le asegure a la Asamblea la independencia que ha perdido frente a Carondelet. Es decir, no votará en ningún caso por Fernando Cordero. No votaré en ningún caso por Fernando Cordero, porque Fernando Cordero realmente no ha conducido a la Asamblea como habría sido de esperarse de una persona que tenía los antecedentes, un exalcalde de la ciudad de Cuenca, una persona de la que esperábamos mucho más, y no podíamos haber esperado que someta a la Asamblea a convertirse en una trastienda de Carondelet. En general, el momento que usted dice que el arquitecto Cordero ha convertido a la Asamblea Nacional en una trastienda del Palacio de Gobierno, lo que está diciendo prácticamente, no sé si lo interpreté bien y por eso es mi pregunta, que cualquier candidato o prácticamente cualquier candidato sería mejor que Cordero y por lo tanto usted votará por cualquier candidato que se enfrente a Cordero. No diría eso, porque podrían haber muchos más candidatos que, como hemos visto en estos 2 años, han sido acríticos y se han adherido a las disposiciones que vienen desde el gobierno. Podrían haber muchos peores que Cordero. Incluso en la oposición, porque ellos no han recibido órdenes. Me estoy refiriendo al bloque del que él es parte. No, me refiero, frente a Cordero, ¿usted está dispuesto a votar por cualquier candidato? Yo estoy dispuesto a votar por cualquier candidato que sea consenso de la oposición, que asegure a la Asamblea convertirse nuevamente en la primera función que le corresponde en una democracia, a lograr la autonomía con relación al gobierno del presidente Correa y a defender los intereses fundamentales de esta nación sin subordinarse a voluntad extraña. Porque para eso son las asambleas y los congresos. Hay que luchar por darle a la asamblea la autonomía, la independencia, que no quiere decir tener una asamblea golpista, obstruccionista, antidemocrática, no.
una asamblea que colabore con el desarrollo de la democracia, con la gobernabilidad, que eso es lo que queremos. Muy bien, general, muchísimas gracias por haber estado hoy en la República.es. Unos días antes de que yo saliera, por razones que poco a poco se van sabiendo de Teleamazonas, yo le había comprometido a usted para que hiciéramos después una entrevista sobre temas de Quito. Se frustró por mi salida de Teleamazonas. Quiero comprometerle ahora. Pero por supuesto. Hablemos de Quito porque creo que muchos quiteños estamos muy, muy preocupados por lo que está pasando o por lo que no está pasando en Quito. Será un gusto, Jorge, también conversar de nuestra ciudad. Muy bien, general, muchas gracias. Gracias. El general Paco Moncayo en la República.es.